Introducción. En el presente video se dará a conocer la problemática social que actualmente se está viviendo, tomando en cuenta el punto de vista del mercado laboral y de qué manera la pandemia COVID-19 ha afectado de manera considerable los trabajos y oportunidades de empleo de muchas familias, sobre todo familias ecuatorianas, ya que a lo largo de tal problemática se evidenciaron altas tasas de desempleo, tanto a nivel público como a nivel privado, provocando que la economía en general del país decaiga en una forma preocupante. Y como consecuencia de aquello se produjo el cierre de varias empresas, tanto empresas grandes como microempresas o empresas pequeñas, ya que durante el periodo de cuarentena se tomaron varias medidas estrictas, como el toque de queda, la no circulación de varios vehículos, entre otros. Las mismas que generaron despidos masivos. Por otro lado, a la mayor parte de trabajadores se les redujo el salario y por lo tanto varios sujetos tomaron como única opción el empleo informal. Es decir, expendían ciertos productos sin contar con algún tipo de requisito formal, ya que de esta forma se volvió la única alternativa para generar ingresos en sus hogares. Entonces, ¿cómo afectó la pandemia desde una perspectiva económica en cuanto al mercado laboral en el Ecuador? El mercado laboral es aquel donde confluyen la oferta y la demanda de trabajo. La oferta de trabajo está formada por el conjunto de trabajadores que están dispuestos a trabajar y la demanda de trabajo por el conjunto de empresas o empleadores que contratan a trabajadores. El mercado de trabajo tiene gran importancia para la sociedad. Su mal funcionamiento puede afectar negativamente al crecimiento económico y al empleo de un país. Además, importantes costes económicos y sociales. Económicos, ya que el desempleo supone una pérdida de producción total, y sociales, los efectos nocivos del desempleo sobre la distribución de la renta y de ahí sobre la cohesión social. De esta manera, el crecimiento, la optimización de los recursos y cohesión social dependen de una buena medida del correcto funcionamiento del mercado de trabajo. El salario es el precio del factor trabajo. Cuanto más bajos sean los salarios reales, más trabajo demandarán las empresas. Cuanto más elevados sean los sueldos, más gente querrá trabajar. La demanda del empleo está directamente vinculada a la actividad económica, de modo que solo un crecimiento sostenido de la producción puede garantizar el crecimiento del empleo en cantidad suficiente para absorber la población dispuesta a trabajar. En otras palabras, la demanda de trabajo es derivada de la demanda de bienes y servicios. Esto porque una empresa cuando vende quiere producir más y para ello querrá contratar más trabajadores. Por tanto, si no hay producción, no habrá más trabajadores que puedan ofertar su empleo. En base a los datos otorgados por el Ministerio de Finanzas, en el 2016 se encuentran registrados 571.844 personas que trabajan en instituciones públicas del PGE, de los cuales el 91% son considerados como servidores públicos y el 9% restante se encuentra bajo control del Código de Trabajo. Dentro del servicio público se reconocen modalidades ordinarias del servicio civil público, el 32%, y otras especiales, el 59%, compuestos como los docentes de educación inicial y educación superior, miembros de Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, función legislativas y servicios exterior. De acuerdo con el esquema de mercado laboral, la persona que fue entrevistada se encuentra dentro de población laboral activa, es decir, que forma parte de la población que se encuentra dentro del rango de edad para poder trabajar y además cuenta con predisposición para realizar dicho trabajo. En la actualidad, el Ministerio del Trabajo ha expedido dos escalas principales de remuneraciones mensuales,
unificadas para las y los servidores públicos, entre las cuales se encuentra la escala de remuneraciones mensuales unificadas, la cual rige para los puestos de servidores públicos de nombramiento y contrato, abarcando un total de 22 grados y 22 grupos ocupacionales. De acuerdo a las respuestas dadas, se le considera como un empleado adecuado, ya que cuenta con ingresos laborales superior al salario mínimo, debido a que menciona en la entrevista que el trabajo que realiza es de un servidor público, y a este grupo no se le vio mayormente afectado de acuerdo a lo que se refiere a su remuneración mensual. Comenta que a raíz de la pandemia su economía se ha visto modificada, pero no de manera considerable, debido a que las instituciones públicas permanecían generando remuneraciones por la labor realizada de sus servidores. También considera que lo que más se ha modificado desde esta situación es la falta de movimiento comercial, ya que por motivo del confinamiento muchos productos necesarios en el hogar escasearon, y esto causó incomodidad en las familias. Además de mencionar el incremento de los costos en servicios básicos, ya que las personas pasan la mayoría del tiempo dentro de su hogar en aislamiento, por lo tanto usan en mayor cantidad toda variedad de artículos domésticos, dependiendo de cada hogar. Toda acción que se realice y sea de carácter productivo es considerada como trabajo. Sin embargo, solo aquella persona que obtiene una remuneración por cuenta propia o ajena es considerada como un empleado, ya sea de tipo público o privado. Si bien es cierto, el mercado laboral es una confluencia tanto de oferta como de demanda de trabajo. La paralización productiva que atravesó la economía del país durante los primeros meses de confinamiento ha significado un notable desgaste en el mercado laboral. El 83% de la fuerza laboral o de trabajo se encuentra desempleada. En estadísticas oficiales, tan solo el 17% de nuestra población económicamente activa mantiene un trabajo con los requisitos mínimos legales. En el último año, el número de personas que tenía un empleo considerado como adecuado cayó 6.4 puntos porcentuales, ya que entre septiembre de 2019 a septiembre de 2020 pasó de presentar un 38.5% de empleados con un trabajo adecuado a un 32.1%. En otras palabras, de 3.2 millones de trabajadores, 700.000 de ellos no poseen en la actualidad un trabajo, llegando a tener trabajos de carácter inadecuado e informal. Por otro lado, entre junio de 2020 y septiembre del mismo año, el número de empleados adecuado creció exponencialmente, ya que pasó de 1.2 millones a 2.6 millones de trabajadores con empleo adecuado, de acuerdo con el Ministerio de Trabajo. La mejora evidente dentro del mercado laboral en los últimos meses es debido a la reactivación económica, así como la aplicación de la ley humanista que permitió mantener 72.000 plazas de trabajo, llevando a la creación de 200.000 contratos aproximadamente. Conclusión. Como primer punto, se puede mencionar que debido a esta problemática social que hemos vivido, la cual es la pandemia, ha afectado considerablemente a la economía del país, especialmente en el ámbito laboral. Como punto 2, y de acuerdo a la investigación y a la entrevista desarrollada, se ha podido argumentar y determinar que por la pandemia y a las medidas optadas por el Estado, las tasas de empleo decayeron de una manera muy significativa, provocando el desempleo y dejando a mucha gente sin plazas de trabajo por el cierre de varias empresas, como el recorte por lo menos de un 50% del personal en estas, provocando que a las personas quienes han quedado en el desempleo lleven a cabo por surgir en el comercio informal para poder sobrevivir a esta pandemia.